¿Cómo está el panorama de la vivienda en Madrid, especialmente más en el sector del lujo? Porque no paran de subir los precios. ¿Qué está pasando? Sí, total. Puedes tener una vivienda de 200.000 euros y que lleve un año para venderla y que no la quiera nadie. Y puedes tener una vivienda de 10 millones de euros y que se venda en una tarde. De este porcentaje de clientes que vosotros tenéis, ¿cómo va el tema de la financiación? ¿Compran financiados? ¿Compran al contado? La gente se imagina que ese tipo de cliente compra con cash y la realidad es que no. Tema Golden Visa, ¿cómo lo habéis vivido vosotros? Bueno, hemos llegado a tener clientes que nos han descartado una vivienda porque no le gustaba la orientación de una de las habitaciones. ¿Qué pasos crees que una persona debe tomar antes de comprar su vivienda? Porque al final es una de las decisiones financieras, económicas y personales más importantes que uno puede tomar, y muchas veces estamos ahí un poco empujados a tomar esa decisión y podemos equivocarnos. ¿Cómo podemos evitar equivocarnos en una decisión así de importante? Te digo que en los primeros segundos yo ya sé si alguien... Bienvenidos a este nuevo podcast en el que tengo el placer de presentaros a José Delgado, de Iza Consultores. José es un agente inmobiliario especializado en el sector de lujo en Madrid, lleva más de 9 años trabajando en la compraventa de viviendas de lujo y ha hecho más de 250 operaciones. Así que le hemos traído a este podcast para que nos cuente un poquito quién está comprando esos pisos de lujo en Madrid de más de 2-3 millones, qué va a pasar con el precio de la vivienda, cómo ha sido su carrera como agente inmobiliario y curiosidades que todos tenemos respecto al sector del lujo en la vivienda. Así que nada, José, un placer tenerte hoy aquí. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento Contento estoy yo de estar aquí y además en cuanto me lo dijiste dije, ahí tengo que estar. Sí que es verdad, yo la verdad que hago este podcast para que la audiencia pueda conocerte y aprender, pero también porque yo tenía muchísima curiosidad y lo hago un poco egoístamente para... Bueno, pues es recíproco, o sea que fenomenal. Qué bueno, pues mira, si te parece, José, podemos empezar comentando un poquito cómo está el panorama de la vivienda en Madrid, especialmente más en el sector del lujo, porque no paran de subir los precios. ¿Qué está pasando? Sí, total. Cuando hablamos del sector inmobiliario, pues hay que entender que es un mercado muy amplio, es un mercado muy grande y dentro de ese mercado pues hay como micromercados que van pues con velocidades distintas, que manejan operaciones muy distintas y demás. Si hablamos del mercado inmobiliario de Madrid y concretamente el mercado de lujo de Madrid, pues la verdad es que está en un auge tremendo. Más que nada porque al fin y al cabo Madrid ha crecido mucho, comentábamos antes, es que se ha sofisticado mucho más, se ha vuelto una ciudad mucho más internacional, cosa que antes no era, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, lo que ha hecho es que nos ha descubierto mucha más gente, ha despertado mucho más interés, entonces ahora hay mucho más interés por comprar una vivienda en Madrid, entonces eso al fin y al cabo hace que el stock de vivienda disponible pues, se reduzca. Por lo tanto, eso conlleva una subida de precios, pues como pasa en cualquier mercado, en cuanto un producto pues, es limitado. La verdad es que todos lo vemos, los que damos un paseo por Barrio Salamanca, Sí. que cada vez hay más público internacional. Se habla mucho del público latinoamericano, pero también público americano, europeo. Eso es. ¿Cómo está siendo el perfil de comprador de esas viviendas que tenéis a la venta entre 1 y 10 millones de euros? Está claro. Pues yo diría que el 60%, tendría que verlo exactamente, pero vamos, para hacernos una idea, el 60% de las operaciones que estamos haciendo son con clientes extranjeros. Ahí hablamos, pues, cliente latino, cliente europeo, cliente americano, o sea, pero sí, un porcentaje bastante alto. Y este perfil de cliente viene para quedarse en el país, viene para diversificar patrimonio, para proteger capital, para tener su casita de vacaciones. ¿Qué suele buscar? Supongo que es muy distinto, evidentemente, pero... Hay un poco de todo. O sea, tenemos desde el cliente que compra para apalancar dinero aquí y tenemos el cliente que compra una vivienda solamente pues, para venir en verano o venir en Navidades, por ejemplo, porque les hace ilusión y quieren venirse a Europa a pasar las Navidades. Y es una vivienda que a lo mejor durante gran parte del año está vacía, que cuando me refiero a vacía no quiere decir que esté cerrada a cal y canto, porque obviamente un cliente de este tipo pues es un cliente sabio que sabe mover muy bien su dinero y busca alternativas. Y son clientes pues, que a lo mejor lo que hacen es alquilarla por corta estancia. Entonces, a lo mejor, oye, yo voy a estar 3 meses al año utilizando la vivienda. Fenomenal. Pues el resto de meses lo voy a tener con un alquiler a corta estancia, donde voy a tener una rentabilidad y voy a tener un retorno, ¿no? de esa inversión que he hecho. Y luego también pues, está el cliente, que ese diría que es el menos, el que viene pues, ya para afincarse aquí. Al fin y al cabo, ¿por qué es el que menos? Porque son clientes que ya tienen su vida
pues tienen empresas en sus países de origen, están como muy arraigados a su país de origen y no pueden, oye, pues me voy, hago las maletas y empiezo una nueva vida en Madrid. Hay clientes también que lo hacen, pero es un porcentaje más pequeño. ¿Y hay cliente nacional que esté buscando moverse de comunidades o otras partes de España donde quizá haya más inestabilidad, Sí. peor condición fiscal con tema de patrimonio, que en Madrid la verdad que hay una exención bastante importante en el tema de impuesto a matrimonio, que prefiera venirse a Madrid y que también esté metiendo ahí presión compradora en Sí. las viviendas? Bueno, la realidad es que en Madrid, como decía, se ha formado una serie de factores, se han juntado una serie de factores, mejor dicho, que han ayudado. Por ejemplo, pues en Madrid el impuesto de transmisiones patrimoniales es de un 6%. En otras comunidades autónomas, pues es de un 10%. Dices, bueno, es un 4% ya, pero es que cuando hablamos a lo mejor de una operación de millones de euros, ese 4% es un dinero importante, ¿no? Además también en ciertas comunidades autónomas, pues hay una situación un poco complicada a nivel tanto político como a nivel social, porque bueno, pues está habiendo problemas de delincuencia, de tal, que han crecido mucho. Yo creo que todos sabemos un poco de qué ciudades podemos hablar, por desgracia. Y aquí en Madrid, pues la verdad es que gracias a Dios, pues no estamos en esa situación, ¿no? Hay una seguridad fiscal, hay una seguridad política, vamos a llamar, y eso, sobre todo, el dinero, como se dice en esto, es muy cobarde y el dinero huye siempre de situaciones complejas o de la incertidumbre, ¿no? Entonces, Madrid pues sí que ha conseguido estar mucho más estable en eso y, por lo tanto, atrae más capital. Por dar un poquito más de contexto de qué tipo de zonas trabajáis, qué tipo de viviendas, ¿en qué sectores de Madrid estáis especializados? ¿En qué zonas? Bueno, nosotros, por así decirlo, nuestro punto fuerte es Barrio Salamanca y los alrededores. Es decir, cuando hablamos de alrededores, pues hablamos de Jerónimos, zona Retiro, zona de Almagro, zona de Justicia, que es, pues al fin y al cabo, la zona donde se condensa, o sea, donde se genera la mayor demanda de activos de este tipo. Porque al fin y al cabo, por supuesto que a lo mejor en la zona sur de Madrid puede haber una vivienda de lujo y puede haber una vivienda buenísima, pero no hay una demanda de ese tipo de producto. La casa puede ser fantástica, pero si está en las afueras de Madrid, pues no vas a tener una demanda brutal, ¿no? Y este tipo de viviendas tan exclusivas, de varios millones de euros, ¿qué diferente approach a la hora de venderlo y en el proceso de venta se requiere respecto a una vivienda pues, más asequible en una zona de las afueras, en una zona de un barrio más normal? Yo creo que ahí hay un punto importante y es que en este sector, yo lo digo mucho, es fundamental la confianza. Entonces, generarle confianza a un cliente que te va a comprar una vivienda de 4 millones de euros, pues es un trabajo. O sea, al fin y al cabo, es un cliente que está acostumbrado a tratar con muchísima gente, es un cliente con un alto grado de habilidad social, entonces es un cliente que es muy difícil y que tienes que conseguir ganártelo, pero ganártelo a base de confianza y que él diga, oye, pues estoy manejando una cifra importante de dinero, creo que estos señores pues van a ser capaces de entender lo que yo necesito y que van a saber dónde voy a meter mi dinero, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablamos de comprar una vivienda de 200, 300.000 euros, pues ese cliente, al fin y al cabo, digamos que va a estar un poco más dado a confiar en ti, porque al fin y al cabo, pues no conoce tanto sobre ese sector, entonces, pues digamos que da más por hecho de que le vas a ayudar y que esa confianza, por así decirlo, pues viene más dada, por así decirlo, ¿no? Pero vamos, al fin y al cabo yo creo que esa es un poco la diferencia, que el cliente de 4 millones de euros pues es un cliente que ha rodado mucho y que ha comprado muchas casas y tiene ya como esa experiencia y esa expertise. Y, por ejemplo, pues el cliente que hace su primera operación o de sus primeras operaciones de 200, 300.000 euros, pues sí que se va a dar un poco más va a dar más pie a darte esa confianza porque no conoce, no sabe otra forma de poder hacerlo. ¿Y está ligado el precio al tiempo medio de venta, el que se tarda en poder dar salida a una casa, o cómo funciona? No, yo creo que lo que sí que está ligado es el tipo de producto. En cuanto es un producto mucho más escaso, los tiempos obviamente se agilizan muchísimo. Y no va tan enfocado al precio. Puedes tener una vivienda de 200.000 euros y que lleves un año para venderla y que no la quiera nadie. Y puedes tener una vivienda de 10 millones de euros y que se venda en una tarde. Porque, bueno, nosotros hemos
vivido casos así. O sea, al fin y al cabo, ¿por qué? Porque es un producto muy, muy, muy exclusivo, es un producto que no hay y hay clientes esperando esa llamada para, en cuanto le digas, oye, tengo esto, lo que llevas esperando 3 años, y el cliente inmediatamente venir corriendo y comprarlo. De hecho, hemos tenido casos de clientes que se han llegado a coger un avión para literalmente venir a las 3 horas y poder cerrar la compra. Cuéntanos qué sería un caramelito para esos clientes particulares por los que están dispuestos a gastar el dinero que sea y qué representa, ¿no? En una propiedad que sea única. ¿Qué Está claro. características suelen tener? Yo lo digo mucho, en el mercado del lujo es la escasez. Es decir, tiene que ser un producto que sea escaso. ¿Y por escaso qué entendemos? Bueno, ¿cuántos pisos hay de 3 habitaciones? Pues muchos. Ahora, ¿cuántos pisos hay que tengan 11 balcones a la calle? Oye, pues bastante menos. Pero además de eso, ¿cuántos pisos hay con 11 balcones que tengan una terraza porque es ático? Pues bastantes menos aún. Pero es que además esa terraza es con vistas al Retiro. Oye, pues ya vamos añadiendo, ¿no? Y además es que tienes garaje en la finca para que puedas llegar con tu coche y puedas entrar. Pues eso, por ejemplo, pues es un caramelito. Y oye, pues alturas de techos de 4 metros. Todo ese tipo de cosas, a medida que vamos añadiendo, hacen que el producto pues sea pues obviamente mucho más exclusivo y tenga esa demanda, ¿no? Y eso podemos llamarlo un caramelo inmobiliario. Claro, porque el problema por la tipología de la construcción en Madrid muchas veces es que la mayoría de pisos Así tienen es, los balcones del salón exterior, pero el resto de habitaciones suelen dar al justo. interior, ¿no? Justo, el mercado de Madrid, ya no te digo incluso barrio Salamanca, yo creo que es a nivel generalizado, en el centro de Madrid, son edificios, pues la mayoría muy antiguos, entonces se construía de esa manera. Oye, hago un salón con 2 balcones o 2 ventanas a la calle y el resto pues damos a patio interiores. Entonces, bueno, pues en el momento en el que tienes algo que se sale de lo común, que sería, por ejemplo, pues una vivienda completamente exterior, que todas las habitaciones dan a la calle, que tienen balcones y tal, pues ahí te estás saliendo de la media y tienes pues ese factor de especial, ese factor de escasez que Ujú. hablábamos antes. Tema Golden Visa, porque se ha hablado mucho de ello, el gobierno ha hecho mucho populismo con tema de la retirada de las Golden Sí, Visa porque decían que eso subía el precio medio de la vivienda y esto era lo que le impedía a la clase media, ¿no? Comprar viviendas. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros, que tenéis ese contacto con el mercado y con los compradores y vendedores? bueno, yo eso la verdad que lo vi como pues otra patraña más de la que llevamos escuchando ya unos cuantos años con este gobierno. ¿Por qué? Porque dice, oye, es que he ayudado con esto a ayudar a la gente a que pueda adquirir y evitar esa subida de precios. No, como decía antes, la subida de precios en el mercado inmobiliario viene porque hay un problema entre la oferta y la demanda, hay una oferta muy limitada. Madrid, pues llevamos muchísimos años sin que se construya nada nuevo, entonces al fin y al cabo eso ha provocado que haya muy poca vivienda y el precio tiende a subir. La media de operaciones inmobiliarias que se hace en España es de una vivienda, pues ahora mismo el dato exacto se me va un poco, pero son unos 200.000 euros. Entonces, eh, estás a- esa medida afecta para viviendas de 500.000 euros en adelante. Es decir, si todos nos fuésemos a comprar una vivienda de 500.000 euros en adelante, pues sí, esa medida, por así decirlo, podría ayudar a que el ciudadano de a pie, pueda tener un poco más de producto disponible. Pero es que no es el caso. O sea, la mayoría de clientes y de personas y de ciudadanos compran una vivienda de 200.000 euros, o Ujú. 200, 250. Entonces, no creo que sirva de ayuda para el ciudadano medio y sobre todo a nosotros en nuestro mercado no nos ha llegado a afectar en gran medida porque al fin y al cabo era un porcentaje muy pequeño. De este porcentaje de clientes que vosotros tenéis, ¿cómo va el tema de la financiación? ¿Compran financiados? ¿Compran al contado? Mm. ¿Cómo estáis viendo que trabajan? Pues es un caso curioso porque la gente se imagina que ese tipo de operaciones, que ese tipo de cliente compra con cash, y la realidad es que no, que la mayoría siempre suelen financiar algo, suelen financiar porcentajes muy pequeños, a lo mejor de un 40, un 30, 40, 50% más o menos, pero lo hacen pues porque les interesa, porque no se quieren descapitalizar. Prefieren tener ellos esa liquidez, tomar algo de financiación y poder tenerla ellos, ¿no? Y que además hay una cosa importante y es que a pesar de que los tipos de interés, pues en los últimos años, en los últimos 1 año y medio, 2 años han subido bastante, bueno, ahora
ayer con la reunión que hubo en el BCE pues bajaron y parece ser que van a dar un respiro y van a seguir bajando. Pero bueno, hay que tener en cuenta una cosa, ese cliente que viene de fuera está acostumbrado a financiarse a un 8, 10, 12%. ¿Qué ocurre? Cuando vienen aquí y le dicen, oye, tienes una hipoteca a plazo fijo a un 3,5, pues es que le sigue pareciendo muy, muy, muy barato financiarse, ¿no? Entonces, por eso cogen esa financiación y sobre todo por el hecho de no perder esa liquidez que pues prefieren tenerla ellos o tenerlo pignorado con otros fondos, otras fórmulas y al fin y al cabo sí que ocurre bastante lo de que haya financiación. Muy interesante. Este perfil de comprador, ¿cómo es? Es decir, ¿es un empresario de 80 años? ¿Es alguien joven que ha pegado un pelotazo? ¿Es alguien que ha Está heredado? claro. Pues ha cambiado mucho. Yo, por ejemplo, cuando empecé hace 9 años, sí que es cierto que pues, era un cliente que era de familia o que venía de una fortuna ya de mucho tiempo y tal. Y es cierto que en los últimos años ha ido cambiando mucho. Ahora ese tipo de cliente es un cliente mucho más joven, es un cliente que se ha hecho a sí mismo, ha generado esa riqueza por sí mismo y ya digo, ha cambiado bastante el perfil. Em, yo creo que al fin y al cabo en esto sí que te puedes encontrar gente de todo tipo y también es un poco lo interesante, ¿no? Para nosotros, que somos unos afortunados por poder estar prácticamente todos los días con gente muy crack y sobre todo de mundos muy distintos. O sea, un día puedes estar con un empresario que se ha hecho millonario porque se dedica al mundo farmacéutico. A los 2 días resulta que estás con alguien que se ha hecho millonario porque invirtió en una empresa hace 20 años y demás. O sea que Mm. incluso, pues a lo mejor algún día me encuentro a gente que está comprando su casa conmigo porque te hizo caso y invirtió en fondos indexados. O sea que Seguro. al fin y al cabo ha ido cambiando mucho, ¿no? Qué bueno, qué interesante. Y esta gente que compra, ¿lo hace dentro de una estrategia de diversificación también a nivel geográfico? Es decir, oye, pues yo quiero tener un pedacito de lo mejor de Madrid, quiero Sí. tener un pedacito de lo mejor de Londres, de lo mejor de Miami, de lo mejor de Ciudad de Sí, México. hay clientes que lo hacen por varios motivos y es no tener todos los huevos en la misma cesta y lo hacen un poco por tener propiedades trofeo, como nosotros llamamos, ¿no? Que es decir, oye, tengo las mejores propiedades en las mejores ciudades del mundo. Entonces, tengo una casa en Piccadilly Square, tengo una vivienda con vistas a Central Park y tengo otra vivienda con vistas al Parque El Retiro. Pues hay muchos clientes que lo hacen por eso, ¿no? Y sobre todo por el hecho de tener pues esa diversificación y no tener todos los huevos puestos en la misma cesta. ¿Qué tipo de servicios personalizados necesitan estos clientes? Porque entiendo que es gente súper atareada, ocupadísima, Mm. con un montón de abogados, fiscalistas, banqueros. ¿Cómo es lidiar con ellos? Bueno, te diré que sobre todo es un cliente que va a pedir que le resuelvas. Es un cliente que está acostumbrado a que le resuelvas circunstancias, problemas. En una compraventa pueden ocurrir muchas circunstancias que no están controladas. Por eso siempre es importante la figura del consultor inmobiliario, porque, claro, al fin y al cabo hay que tener en cuenta una cosa. Has podido comprar casas en tu vida porque a lo mejor te ha gustado siempre, pero igual, ¿cuántas has comprado? 3, 4 y ya, oye, comprar más de 4 o 5 casas, oye, es una compra importante, ¿no? Pero no has comprado las suficientes como para encontrarte escenarios muy distintos. Yo siempre lo digo, yo llevo 9 años en esto y a día de hoy sigo aprendiendo muchísimo, ¿no? Y me siguen ocurriendo circunstancias que no había vivido todavía. Entonces, ese cliente lo que busca es, como decía, esa confianza y que sea resolutivo, que le soluciones todos los problemas que puedan ir ocurriendo. Normalmente no sueles estar, por supuesto que tienes un contacto inicial con él, pero luego ya en el momento en el que ya hay unas arras entregadas, hay un contrato firmado y hay que escriturar la casa en un plazo de tiempo, ya normalmente sueles estar en contacto con su abogado, con su asesor y es con los que vas a estar ya ultimando los detalles, ¿no? Pero sobre todo es un cliente que busca que le puedas resolver su mayor incógnita y es encontrar la casa ideal para él y eso para nosotros muchas veces es muy difícil porque es un cliente con un nivel de exigencia bastante fuerte. Hemos llegado a tener clientes que nos han descartado
una vivienda porque no le gustaba la orientación de una de las habitaciones. Ujú. O sea que, o porque la vista de esta ventana da a ese patio y eso no me gusta y la descarto. Y a lo mejor todo lo demás le encanta. ¿Cuál ha sido Cosas la así. demanda más estridente que has visto de un cliente? Bueno, me acuerdo de un caso de un cliente que me dijo, oye, mi casa, o sea, la casa me encanta, pero tengo que traer a una experta en Feng Shui y tiene que decirme si realmente las energías que tiene la casa y lo que podemos crear aquí va a funcionar. Y bueno, pues trajo a esta señora y tal, y al final resultó que decía que no, que ahí había una energía X, que tal, no sé qué, y la operación no salió. Y he tenido, bueno, me acuerdo también un cliente que se sentó en el suelo porque, bueno, pues quería sentir un poco, visionarse en la casa. He tenido clientes, bueno, tuvimos un caso también, me estoy acordando ahora, de un cliente que nos pedía dormir una noche en la casa para ver si le gustaba o no. Ah. O sea que por eso digo, hemos tenido casos de todo tipo durante todos estos años y estoy seguro que no van a ser los únicos que me van a ocurrir. Me parece más razonable lo de dormir que el tema del Feng Shui, ¿eh? Sí, 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 total. Lo de dormir puede tener cierta lógica, ¿no? Porque dices, oye, a ver qué ruido real voy a tener durmiendo a las 4 de la mañana, porque a lo mejor en una visita a las 5 de la tarde, pues no lo vas a ver, ¿no? Ujú. Entonces es curioso, sí. Qué bueno. Y claro, una parte importante, quizá la más difícil de vuestro trabajo, entre otras muchas, es intentar equiparar las expectativas del comprador y el vendedor, ¿no? Y más cuando hay tanto dinero de por medio, tantas Sí, emociones, la vivienda, que es algo muy personal y muy emocional. ¿Cómo le decís a un cliente si su casa vale lo que piensa que vale? está claro. Es delicado, ¿por qué? Porque como bien decías, hay un factor muy emocional. Oye, yo compré esta casa hace 20 años, formé mi familia, aquí he visto crecer a mis hijos y tal. Entonces, para ese cliente que además, pues como decía, seguramente no haya hecho muchas operaciones inmobiliarias a lo largo de su vida, a lo mejor esa ha sido la única operación inmobiliaria que ha hecho, ¿no? La única casa que ha comprado. Entonces, tiene ahí un factor emocional bastante fuerte y para él es su bien más preciado. Entonces, claro, hay veces que para él su casa vale X y el mercado pues no paga ese dinero por esa casa, ¿no? Entonces es complicado. Hay que hablar mucho con él, hay que entender muy bien su circunstancia y sobre todo pues hay que hacerle ver la realidad. Más que nada es eso, que pueda entender la realidad del mercado y cómo se está moviendo, ¿no? Incluso yo lo digo muchas veces a los clientes. Digo, mira, para que no tengas esa sensación, si quieres podemos intentarlo, siempre y cuando estemos dentro de unos márgenes lógicos. Si me dice que, oye, quiere 5 millones por una casa de vale 1 millón, no le puedo ayudar. Pero si llega a ser un margen que puede llegar a tener cierta lógica, yo siempre digo, oye, venga, vamos a salir por el escenario más optimista y el mercado es sabio, el mercado nos va a poner en el sitio. Si realmente este es el precio, pues llegará alguien y nos lo pagará. Si no, es que nos hemos equivocado y tenemos que ajustar el precio. Pero ya digo, es un poco la fórmula, hay que ir poquito a poco para que el cliente pues vaya entendiéndolo y sobre todo ese es nuestro trabajo, empatizar. Nosotros somos interpretadores de personalidades, ya está. Entonces tienes que ponerte en su piel, entender esa carga emocional que tiene sobre esa casa y cuando estás tratando con un comprador, también tienes que tener pues poder empatizar con él para identificar muy bien qué es lo que quiere, ¿no? Y a veces te sorprendería, pero hay clientes que realmente no saben. Se creen que quieren eso, pero luego terminan descubriendo que no. Entonces tú eres el que tienes que llevarle y conducirle por el camino. Interesante, al final el que manda es el teléfono, ¿no? Si el teléfono Total, suena con ofertas y con total. interés, es que el precio está. El mercado es sabio. Qué bueno, José. Y te quería preguntar por consejos para alguien que esté a punto de comprar su vivienda, ya Mm, sea primera vivienda, no sea primera vivienda, sea para invertir, porque encontré un estudio en Estados Unidos que decía como que entre un 40 y un 60% de la gente se arrepentía de comprar la casa, muchas veces por prisas, muchas veces porque era más de lo que se podía permitir o claro. porque no había estudiado la zona lo suficiente. ¿Qué pasos crees que una persona debe tomar antes de comprar su vivienda? Porque al final es una de las decisiones financieras, económicas y personales más importante que uno Sí. puede tomar y muchas veces estamos ahí un poco empujados a tomar esa decisión y podemos equivocarnos. ¿Cómo podemos evitar equivocarnos en una decisión así de importante? Total, yo creo que ahí hay un punto que has dicho que es importante y es el punto financiero. Muchas veces nos metemos, sobre todo en España, por desgracia,
nos ha ocurrido históricamente bastante, y es que nos hemos metido en cosas que no podemos afrontar, ¿no? Entonces, yo creo que tienes que calcular muy bien qué parte de endeudamiento puedo llegar a asumir, me va a suponer un problema, me va a crear una circunstancia que en el tiempo me va a generar un problema. Entonces yo creo que eso es importante, ver realmente qué endeudamiento puedes llegar y comprarte algo en base a eso. Oye, que el día de mañana te va fenomenal y puedes cambiarlo, oye, lo pones en venta otra vez y vuelves a comprar otra casa. Pero ese punto es importante. Luego, cuando vamos a buscar financiación, hay que volverse un negociante. A lo mejor nunca te has dedicado al tema inmobiliario y oye, pues eres informático y quieres comprar tu primera vivienda, pues yo lo que te digo ahí es que te hagas experto, por así decirlo, en hipotecas y te vuelvas un negociante con los bancos y vayas llamando a la puerta de todos los bancos y vayas negociando. Oye, ¿cuánto me vas a dar de financiación? Aparte de lo que me vas a dar, ¿qué porcentaje vamos a tener de interés? Y con esa oferta te vayas al banco de al lado y vayas negociando, ¿no? Y ahí puedes conseguir unas condiciones bastante interesantes. Y luego, además, también, pues sobre todo que esa casa que compres, que sea una casa, como decía antes, que tengas ese feeling, ese flechazo, por así decirlo, según la ves. Olvídate de comprarte una casa porque te hayan aconsejado una casa que no te gusta, pero es que te han dicho que se va a revalorizar en tal. No vas a ser feliz. Vas a tener una revalorización brutal, pero no vas a estar a gusto en tu casa. O que te digan, oye, tienes que comprarte esto porque va a haber una circunstancia que va a hacer que esa casa... No, olvídate. O sea, tienes que comprar una casa donde digas, oye, yo aquí me veo viviendo y aquí me gustaría vivir. Pues esa es, y es donde puedes evitar un poco ese disgusto que te puedes llevar luego diciendo, pues me he equivocado. O sea, un buen consejo puede ser llevar a la experta en Feng Shui entonces, ¿no? Bueno, a lo mejor eso es un poco extremista, pero no, yo creo que es eso, que al fin y al cabo te sientas y te veas ahí. Nosotros, al fin y al cabo, yo pues he hecho muchas visitas y te digo que en los primeros segundos yo ya sé si alguien quiere comprar esa casa o no. Qué bueno. O Al sea, en final, los 30 primeros segundos, viéndoles la cara, la emoción, cómo se mueven en la casa, dices, vale, pues se la van a quedar. O dices, no, esta no es su casa. qué bueno, súper interesante. Al final yo creo que os tenéis que volver expertos en la gestión de esas Sí, emociones, ¿no? sí, total. Y para la parte contraria, es decir, para aquel que piensa vender su casa, ¿qué consejos le darías y cómo justificarías que la venda a través de una inmobiliaria y no por su cuenta? Bueno, yo creo que ahí hay una cosa importante, importantísima, y es que tú estás abriendo las puertas de tu casa al mundo. Entonces, claro, dices, no, es que pongo un anuncio en la página web X y ya directamente me van a llamar gente que van a ir a visitarla. ¿Te estás asegurando que esa gente que está viniendo a visitar la casa realmente son compradores? ¿O realmente es el vecino de enfrente que viene a curiosear o que viene a ver? ¿O a lo mejor es un cliente que viene camuflado de comprador y a lo mejor tiene otras intenciones, ¿no? Por desgracia, pues se está viendo. En Madrid centro, la verdad, no tanto, pero hay otras zonas que está habiendo bastante problema con la ocupación. Entonces, se sabe que hay expertos en ocupar casas y que una de las fuentes que utilizan, pues es esa. Oye, me voy a una casa que sé que está en venta en este portal inmobiliario, llamo, voy y ya veo cómo puedo entrar, cómo no entro, cómo tal. Entonces, con nosotros, la verdad, pues tienes ese control, por así decirlo, porque nosotros, como decía, al ser identificadores de personalidades y demás, pues vamos a saber quién realmente es un comprador, quién no, quién está yendo a curiosear. Entonces, vamos a llevar esos clientes muy filtrados. Es un cliente que ya conocemos, que ya está en nuestra cartera y por lo tanto ya conocemos muy bien qué necesidades tiene. Entonces, es un cliente que ya está como muy maduro y muy listo para comprar. Y luego, además, también hay una cosa importante, y es que en una negociación de una venta inmobiliaria, y ya no te hablo de casas de millones de euros, incluso en una casa de 300.000, en una negociación, ganar o perder 20.000 euros es relativamente fácil. Oye, una llamada que has hecho mal, una frase que has dicho que te has precipitado, te ha costado los 20.000 euros que estabas negociando con ese comprador, ¿no?
¿Y qué ocurre? Perder eso o ganar esos 20.000 euros es muy fácil en una negociación inmobiliaria, y en tu día a día ganar 20.000 euros pues tienes que trabajar mucho. Entonces, ahí es donde reside un poco nuestro valor, que nosotros lo que vamos a hacer es hacerle que la operación sea mucho más ágil, detectar mucho mejor a tu comprador, y cuando estemos sentados en la mesa negociando, pues seguramente vamos a conseguir una negociación pues muy satisfactoria para todas las partes, porque vamos a poder empatizar en ambos lados, y esa compra pues va a ser un éxito para el que la está comprando, y va a ser también un éxito para ese que la está vendiendo. O sea, no va a ser a costa de nadie. Ujú. Nadie va a pagar los platos rotos, por así decirlo, porque siempre se va a buscar un punto intermedio que sea bueno para todas las partes. Y al final supongo que también tener la visión interna en vuestra base de datos de la comparativa de precios de viviendas y poder negociar dejando de lado las emociones, claro, también Claro, es importante porque es muy difícil negociar algo que para ti es importantísimo a nivel económico, pero eso es. encima también a nivel personal. Claro, nosotros, al fin y al cabo, tenemos la temperatura real de cómo se está moviendo el mercado. Nosotros estamos en la calle, nosotros estamos cerrando operaciones todos los días. Entonces, tenemos testigos de real, el precio real de cierre. Porque, claro, te puedes meter en un portal inmobiliario y decir, no, es que mi vecino del quinto está vendiendo la casa en 5 millones. Fenomenal. Yo puedo poner un anuncio en 7. A mí no me va a llamar nadie de esa página web y me va a decir, oye, no puedes poner tu anuncio en 7 millones. Eres libre de poner el precio que quieras. Pero claro, que eso esté anunciado no quiere decir que sea el precio real. El precio real es en el que un comprador y un vendedor se han puesto de acuerdo. Ha habido ese match. Entonces, eh, nosotros sí que tenemos esa temperatura y esos testigos reales de cierre. Qué bueno. Y volviendo al tema de los compradores y vendedores, claro, a veces o muchas veces sacáis al mercado casas muy exclusivas. Mm, He visto en series de Netflix como Selling Sunset y todas estas que se han sí, puesto muy de moda, que a veces se exigen pruebas de fondos antes de hacer visitas. sí, ¿En Madrid también se da este tipo de situaciones? sí. De hecho, nosotros tenemos ciertos activos que solamente enseñamos si directamente vienes antes a la oficina, firmas un compromiso de confidencialidad y nos dices, bueno, pues nos cuentas un poco de ti. Hay que hacer Ujú. un poco como una entrevista. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo son casas muy exclusivas. Tenemos que preservar esa exclusividad porque para nosotros es una parte fundamental y es uno de nuestros valores. Entonces, hay que tratar un producto de este tipo pues, con mucho cuidado y sabiendo a quién le estás abriendo la puerta, como decía antes. Y claro, nos ha llegado a pasar de que hemos puesto a la venta la casa de X persona o X celebrity y tal, eso ha llegado a los medios y nos ha llegado a pasar que ha intentado un periodista meter la cabeza, ir de supuesto interesado para luego grabarlo con una cámara oculta y tal. Y pues bueno, pues haciendo este tipo de cosas evitamos que lleguen a ocurrir, porque para nosotros, imagínate, sería un problema, ¿no? Entonces, hay ciertas casas que solamente puedes verlas si vienes antes a la oficina, firmas ese compromiso de confidencialidad y bueno, pues sabemos un poco quién eres y a lo que te dedicas. Buenísimo. A mí esto mucha gente no lo sabe, pero el sector inmobiliario me encanta. Yo estuve trabajando 3 días como agente inmobiliario al principio mientras monté mi primera empresa y reinvertía todo el dinero, Sí, porque me planteaba hacer carrera en el sector inmobiliario. Me encanta porque para mí, pues ser agente inmobiliario es como un oficio muy emprendedor en el que tienes sí, mucho potencial de crecimiento. Antes, hablando contigo fuera de cámaras, pues habíamos comentado lo que facturabas, estás en un porcentaje de ingresos del top 1 de la población y quería preguntarte ahora un poquito más, pues cómo has llegado a ser el agente inmobiliario que eres hoy en día, pero sobre todo empezar con por qué te iniciaste en el mundo está del claro. sector inmobiliario como agente. Bueno, yo sobre todo lo digo mucho, el sector inmobiliario me descubrió a mí, porque yo terminé pues de rebote en una empresa pequeña que se dedicaba a los alquileres y fue pues un poco porque un amigo me dijo, oye, necesito, digo, oye, si yo nunca he hecho eso, bueno, vente tal, y dije, bueno, pues voy a probar. Y la realidad que ya estando ahí, dije, oye, pues esto me gusta porque es divertido, es bastante dinámico, estás continuamente con gente hablando para arriba, para abajo, es frenético y pues digamos que me enganchó. Y ahí es cuando dije, oye, pues ya ahora que he descubierto que esto me gusta, pues quiero irme al Real Madrid. Bueno, no Ujú. sé si eres del Real Madrid o te Sí, sí, gusta el sí. fútbol, pues quiero irme al Real Madrid de las inmobiliarias, ¿no? Y entonces, pues sin duda eso era Diza.
Y nada, pues apliqué para irme a trabajar allí y fue un poco chasco porque me acuerdo que la entrevista fue muy bien, me dijeron, oye, nos encantas, eres encantador, tal, pero eres muy joven para nuestra empresa, eres insultantemente joven para nuestra empresa, que en aquel momento la verdad que casi todo el mundo que trabajaba ahí era pues gente más senior y oye, pues no encajas, ¿no? Y luego, pues nada, a los meses resulta que una compañera se dio de baja por maternidad y me dijeron, oye, ¿te atreves? Probamos. Si no, vas a venir un tiempo, vamos a poner un plazo de 6 meses. Si funciona, fenomenal. Si no funciona, pues tendrás que irte. Y yo dije que sí, que adelante, que probaba y probaba suerte y hasta el día de hoy, 9 años después. Qué bueno. Hablemos de pasta, porque a mí me parece que es una Vale, carrera en la que se puede llegar a ganar mucho dinero si haces las cosas muy bien, creas tu negocio, creas sí, tu marca. ¿Cómo funciona el tema de comisiones? ¿Cuánto gana un agente? ¿Cómo va un poquito el sector? No hace falta que des el deal está exacto claro. con el que tú estás, pero para que la gente se pueda hacer una idea. Claro, aquí hay una cosa interesante y es, ¿qué ocurre? O sea, al fin y al cabo, es un sector que mueve dinero. Obviamente, si estás vendiendo casas y además de millones de euros, pues todo va en proporción a ello, ¿no? Entonces, hay mucha gente que quiere meter la cabeza en el sector inmobiliario solamente por el dinero. Y yo lo digo mucho. Digo, oye, ¿realmente te quieres dedicar a esto por el dinero o hay algo más? Porque si te metes al sector inmobiliario solamente por el hecho de ganar dinero, va a ocurrir una cosa. En el momento en el que ese dinero deje de llegar, tu implicación, tu esfuerzo y tal, se va a ir. Y sí, mientras que estés ganando dinero, fenomenal. Pero ¿qué ocurre? Este mercado es muy duro, porque te van a venir épocas donde vas a tener una bonanza brutal, donde vas a ganar un dinero que de otra manera, pues seguramente no ganarías, y van a venir otras épocas donde no vas a ganar ese dinero y vas a tener que seguir trabajando con el mismo grado de implicación. Entonces, si quieres tener una carrera en el sector inmobiliario, tienes que ir pensando siempre a largo plazo y sobre todo antes de que lleguen esos resultados, tienes que poner mucho trabajo antes, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando tú pones ese trabajo un día y otro día y otro día, pues de repente ay, los resultados empiezan a llegar, ¿no? Poquito a poco, y al fin y al cabo se termina volviendo como una bola de nieve, que empieza con algo muy pequeño y al final termina siendo muy grande. ¿Por qué? Porque, oye, pues después de tantos años terminas teniendo una cartera de clientes bastante grande, clientes además que, pues importantes, que te van generando esas operaciones de unos importes altos. ¿Qué ocurre? Le vendes la casa a él, resulta que te llama su mejor amigo pues es de ese entorno de clientes, entonces, al fin y al cabo, vas teniendo ese rédito, ¿no? Pero, claro, antes de todo eso tienes que poner mucho trabajo. ¿Qué ocurre? Pues llegas a generar unos ingresos que de otra manera pues es complicado. O sea, alguien que esté metido en el sector inmobiliario y que le esté yendo bien en el sector inmobiliario de lujo aquí en Madrid, pues fácilmente puedes estar aproximadamente sobre los 60, 70.000 euros al año, ¿no? Eso, por así decirlo, como algo estándar. Y luego, pues por encima de ahí, pues ¿Cuántas operaciones y de qué volumen necesitarías para generar estos 70.000 euros al año? bueno, es que ahí depende mucho del importe de las operaciones, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo vender una casa de 10 millones de euros que vender una casa de 800.000 euros. Ahí las comisiones, pues obviamente varían mucho porque al fin y al cabo vas en proporción, ¿no? Pero bueno, para ganar, por ejemplo, esos 60.000 euros al año, pues yo creo que puedes estar en unas 10 operaciones. Con 10 operaciones puedes estar más o menos ahí en esa línea de esos 60.000. Entiendo que lo más duro debe ser poner esa pelota a rodar, ¿no? ¿Cuánto tardaste tú en Sí, hacer tu primera operación y en tener unos ingresos relativamente estables? Es decir, pues en, mira, en tener un flujo de operaciones constante. te voy a contar una cosa curiosa y es que, bueno, yo empiezo en el sector, en Diza, ¿no? Y pues oye, empiezo flipado viendo casas de millones de euros, tal. Y resulta que nos entra un apartamento, esto era 2015. Los precios que había en ese entonces no tienen nada que ver con los que había ahora, ¿no? Y resulta que nos entra un tipo de producto que no habíamos trabajado, no es el producto que trabajaba Diza, pero era un compromiso de alguien que tenía pues, un cliente de la casa y le teníamos que ayudar, y era un apartamentito de 190.000 euros que nos entró ahí en Príncipe Vergara, y esa fue mi primera venta. Entonces, claro, imagínate que yo iba ilusionado para vender casas de millones de euros,
Pues bueno, tu primera venta 190.000 euros, ¿no? Qué bueno. ¿Y cuánto tardaste en generarla? Pues 1 mes y medio. Muy O sea rápido. que fue relativamente rápido, pero claro, también era una operación que no tuvo mucha importancia. De hecho, pues mi comisión ahí pues fue, no me acuerdo ahora, pero vamos, 1.000 euros o así, no sé, algo pequeño. Y fíjate que a los 6 meses me pasó algo muy curioso y me llevé un aprendizaje que a día de hoy sigo utilizando, ¿no? Y es que me acuerdo que iba a hacer una visita de una casa de 2,5 millones de euros, que yo ya decía, bien, ya empiezo a tener visitas importantes, ¿no? Con clientes importantes. Y recuerdo que vino el señor y yo le veo con un pantalón así un poco viejo, una americana de pana, un móvil con tapa. Claro, en el 2015 un señor con un móvil con tapa, ¿no? Entonces dices, uy, no sé, qué raro. Y recuerdo que me dice, oye, vengo a ver la casa, soy, fenomenal, tal. Y yo diciendo, bueno, digo, este señor, bueno, venga, vamos a ver. Vimos la casa y me dice, oye, ¿puedo venir con mi mujer mañana? Digo yo, sí, sí, claro, tal. Volvemos otra vez con la mujer y nada, la mujer también con un perfil súper, súper bajo y demás. Y nada, vieron la casa y dijeron, oye, la vamos a comprar. Y además ese cliente, mira, me lo preguntabas antes, compró sin financiación. Y además me dice, oye, te voy a comprar esta y me vas a ayudar a vender una que tengo ahí en Goya. Y resulta que era un ático también de 200 metros cuadrados, o sea que... Y es un cliente que a lo mejor, si tú lo ves de primeras, dices, ese señor no es el cliente de esta casa. Pues mira, sí, las apariencias engañan y hay muchos clientes que llevan ese perfil bajo aposta, porque es un cliente con un nivel adquisitivo de años y años y años, o sea, de familia, de generaciones incluso, y no tiene ninguna necesidad de aparentar o de enseñarlo, ¿no? Hay diferencia entre el old money y el new money. Sí, total, total. Es curioso, ¿eh? Porque el New Money pues te viene con la camiseta de Balenciaga, el Rolex de oro, tal, no sé qué. Y el Old Money, pues no. De hecho, siempre hay algún detallito, ¿eh? Eso sí, siempre hay algún detallito que denota. Pues, por ejemplo, otro día hice una visita con una clienta bastante importante que ha estado muy metida en el mundo de la moda durante muchísimos años. Y nada, y iba, la verdad, claro, yo al principio no sabía quién era, ¿no? Porque la verdad es que yo en el mundo de la moda tampoco estoy muy, muy puesto. Pero bueno, era clienta de un compañero y tal, y luego pues me contó. Pero bueno, el caso es que tú veías a la señora y muy, muy, muy sencilla, pero sin embargo lleva un Patek. O sea, siempre hay algún detallito que denota su posición. Qué bueno. Entonces, siempre hay algún detalle. Deja algo de rastro, ¿no? Sí, algo de rastro. Hay dos cosas en la vida que no se pueden ocultar, y una de ellas es el amor y otra es el dinero. Son dos cosas que no puedes Buena ocultarlas. reflexión, ¿eh? Sí. No la había hecho yo así. Es de un compañero bueno, uno de los dueños de Diza. Qué bueno, qué bueno. Y claro, José, imagino también que las comisiones del agente inmobiliario dependen un poco del papel completo que tenga en la operación, ¿no? Porque, Claro, ¿qué es lo más difícil? ¿Captar cliente para vender, captar cliente para comprar o gestionar la operación, ¿no? Es decir, ahí hay que tener en cuenta una cosa. En una operación inmobiliaria puedes tener efectivamente dos roles. Puede ser la persona que ha conseguido esa propiedad y la mete en el circuito, por así decirlo, de la empresa para que todos los comerciales e incluso tú mismo pues podáis buscar ese comprador. O puedes tener la figura de que tú eres el vendedor, tú has conseguido la persona que ha comprado esa casa. ujú, Entonces, claro, si en una operación inmobiliaria tú has hecho las dos cosas, tú has conseguido el producto y tú has vendido la casa con un cliente que la ha comprado, te acabas de marcar un por dos en la operación, porque te vas a llevar pues esas dos operaciones, tanto de captación como de venta. Entonces, claro, eso es bastante interesante. ¿Conseguir hacer las dos cosas? Es complicado, porque ujú. al fin y al cabo, aunque lo intentes, siempre vas a estar un poco más centrado en un sitio o en otro. Hay a gente que se le da mejor conseguir ese producto y hay a gente que se le da mejor venderlo. Y entiendo que para las inmobiliarias lo que más valor tiene es el agente captador de propiedades. Bueno, al fin y al cabo sí, tiene un valor importante porque, a ver, es que una empresa inmobiliaria vive de tener pisos en venta. Si, oye, yo soy buenísimo vendiendo, vale, pero si no tienes nada que vender,
Es un poco como, no sé, pues como pasaría en una tienda o en un restaurante. Oye, tengo una pizzería. Fenomenal. Si no tienes pizzas para vender, pues es complicado, ¿no? Ujú. Pues con esto ocurre lo mismo. Efectivamente, la figura del captador de propiedades, el que trae producto, es importante. ¿Y cómo un agente inmobiliario puede empezar a captar propiedades? Porque yo desde el desconocimiento es como el mayor obstáculo, ¿no? Para alguien que Sí, empieza. sí, al fin y al cabo esa es la parte más dura. Luego, efectivamente, como decíamos antes, terminas haciendo que esa bolita pues sea una bola de nieve enorme y ya pues terminas captando, por así decirlo, de forma pasiva. A día de hoy, por ejemplo, en mi situación, pues sí que tengo esa goteo, por así decirlo, constante de clientes, pues, oye, es que me vendiste la casa hace tal y quiero que me ayudes a poner esta otra que tengo en venta. Fenomenal. O tengo clientes que son inversores que se dedican a comprar, reformar y vender. Entonces, ese cliente, cada casa que va comprando, una vez que la reforma, te la vuelve a dar para que la vendas. Ujú. Entonces, es un cliente que constantemente te va a dar producto, ¿no? Continuo. Y además, con ese cliente desarrollas, son clientes bastante buenos porque desarrollas mucho feeling y que al final y al cabo haces muchas operaciones con él. Yo tengo clientes que les he vendido la casa, la han comprado, la han reformado, la han vuelto a poner en venta y yo se la he vuelto a vender. O sea, he hecho con un mismo cliente y una misma casa, hemos hecho 2 veces la operación, ¿no? Entonces, al fin y al cabo sí que hay bastante movimiento. Entonces, cuando estás empezando, estás un poco en el desierto. Estás ahí viendo qué puedes hacer y tal. Y ahí yo siempre digo lo mismo, lo más importante es saber diferenciarte. Si vas a hacer lo que va a hacer todo el mundo, pues tu probabilidad de éxito es bastante reducida, ¿no? Hay un dicho que me gusta mucho y es que la gente, si quieres hacer cosas, si quieres conseguir cosas extraordinarias, tienes que hacer cosas extraordinarias, ¿no? Entonces, pues es eso, si te quieres diferenciar un poco de la media, oye, ¿qué es lo que hace todo el mundo? No, pues es que todo el mundo llama a X portal inmobiliario que ve que un particular ha puesto su casa en venta y le llama. Vale, ¿cómo haces esa llamada? Porque si vas a hacer esa llamada diciendo, hola, soy José y quiero vender tu casa, pues eso es lo que le ha dicho todo el mundo. Bueno, pues a lo mejor tienes una forma distinta de hacer esa llamada. O a lo mejor no hagas esa llamada. Eh, ¿Quieres contactar con esa persona? Busca otra forma de contactar con esa persona. Si, oye, pues es que resulta que me he enterado que hay un piso en venta en ese portal, tal, tal. Fenomenal, pues a lo mejor tienes otra forma de conectar con ese cliente. No sé, pues yo he llegado a mandar cartas, yo he llegado a averiguar quién era el propietario y a personarme en la oficina de ese propietario, ¿no? Oye, pues es que me he enterado que el propietario de esta casa se llama fulano de tal y tiene un despacho de abogados en la calle no sé qué. Yo me he ido al despacho de abogados, he llamado a la puerta y me he presentado. Y a lo mejor pues no he tenido la suerte de hablar con él, pero me ha atendido su secretaria. Bueno, pues el señor cuando ve que te has desplazado hasta allí, que te has tomado la molestia en buscarle, en entregar la tarjeta y tal, pues he tenido clientes que les ha encantado y han dicho, oye, eres un crack, vamos a reunirnos. Y he tenido clientes que me han llamado y me han dicho, oye, no vuelvas a venir. Entonces tienes que estar preparado pues tanto para el éxito como para el fracaso, Qué ¿no? bueno. Y saber mantenerlo. Qué bueno. Estos inversores que compran, reforman y venden, esto ya te lo pregunto porque yo a título personal me interesa para, lo Ujú. estaba planteando hacer en Madrid, comprar algún piso de 2 habitaciones o tres Sí, y reformarlo y tenerlo en alquiler vacacional y yo usarlo de vez en cuando. claro. ¿Qué diferencia, o sea, qué valor puedes sacar en términos de precio de coger un piso que está fatal, que hay que reformar Sí. entero, meterle reforma y venderlo? O sea, ¿qué luego diferencial se le suele sacar? Bueno, ahí hay que tener en cuenta que lo vas a conseguir, o sea, tu mayor negocio va a ser en el momento de la compra. Ujú. Olvídate, ni en la reforma, ni ajustando luego los gastos de la reforma, ni saliendo luego al mercado más caro, ni tal. Tienes que comprar pues lo mejor que puedas. Ahí es donde va a marcar el factor, porque si compras mal, luego lo vas a tener muy difícil. Por mucho que luego intentes compensarlo metiendo una reforma brutal o tal, es difícil. Entonces, tienes que comprar muy bien, tienes que comprar un producto que sepas que va a ser muy escaso, volvemos a lo de antes, independientemente, ¿eh? No tiene por qué ser producto de lujo, no hace falta que sea una vivienda de 4 millones de euros, pero tienes que intentar comprar algo que se diferencie un poco,
porque luego, si lo quieres para alquilar, pues lo vas a poder alquilar mucho mejor. Porque es que resulta que es un pisito tal, pero tiene una gracia porque es que tiene un patio interior monísimo, que encima lo has puesto súper chulo. Pues oye, eso, quien te lo vaya a alquilar, pues a lo mejor va a preferir alquilar el tuyo antes que el del vecino de arriba, ¿no? Entonces, ahí tienes que tener importante, tienes que hacer una compra muy buena y si luego lo que quieres es reformar y vender, depende del margen hay clientes que trabajan con un margen de un 20%, hay otros que trabajan con un 10%, eso ya depende un poco de tu estrategia, ¿no? Y luego, de cara al alquiler es curioso, porque hay dos fórmulas. Está el alquiler tradicional, donde vas a tener una rentabilidad pues más pequeña, pero digamos que más estable, y luego está el alquiler vacacional, que el alquiler vacacional ha subido una barbaridad y ya no solamente por plataformas que todos conocemos de Airbnb y demás, hay otras formas de poder hacer ese alquiler vacacional que son alquileres con una estancia mayor, es decir, no son alquileres de un día o de un fin de semana, son alquileres que se llaman alquiler ejecutivo, que son a lo mejor pues 3 meses o 4 o 5 meses. Y ahí, por ejemplo, sí que vas a tener una rentabilidad muchísimo mayor. O sea, en un alquiler tradicional vas a tener una rentabilidad de un 3 a un 5% más o menos. Y, por ejemplo, en un alquiler de corta estancia te vas a ir prácticamente a un 10% o incluso cosas muy locas. Yo he llegado a ver casas que valen 800.000 euros que están generando 90.000, 100.000 Wow, euros al año ya ves. en rentabilidad con alquiler vacacional, ¿eh? O sea, una locura. O sea, que ahí al fin y al cabo hay bastante. Es un mercado interesante. ¿Qué pasa? Lo miraremos. Ya después de la Sí, conversación nos pondremos a buscar. analizamos. Sí. Ayer estuvimos aquí grabando con un amigo mío que es inversor y él ¿Sí? tiene un modelo de inversión muy diferente al vuestro porque se centra en pisos de entre 30 y 80.000 euros. Ok. Principalmente en Madrid ya no quedan de estos en casi ningún sitio. Él lo hace en Zaragoza, ciudades más Ujú. pequeñitas y tal. Y claro, ahí la rentabilidad por alquiler tradicional es más alta, pero luego la revalorización de esa vivienda es mucho más baja. A mí lo que me Sí, gusta de la compra prime de vivienda es que es cierto que la rentabilidad igual en alquiler es más baja, así es. pero luego su valor tiende a revalorizarse y a ser mucho más estable, ¿no? Esto para entenderlo es muy sencillo. Es decir, una, eh, el tema inmobiliario funciona pues como cualquier inversión. Oye, ¿quieres tener más beneficios? Obviamente vas a tener un mayor riesgo. ¿Que quieres tener menos riesgo? Pues tu rentabilidad va a bajar. Es decir, oye, puedes invertir en bolsa, ir como un loco y ser súper agresivo, que vas a tener unas rentabilidades brutales, o, oye, pues me voy a cosas más estables, como pueden ser pues, letras del tesoro y demás. Pues esto es exactamente lo mismo. Si hablamos, por ejemplo, del producto Prime, pues es ese producto más estable, que no te vas a equivocar, es un producto que el día de mañana, si te tienes que deshacer de él, es un producto muy líquido, porque vas a tener una demanda brutal y una demanda bastante constante, independientemente del momento del mercado. Los mercados de lujo se mueven en todas las situaciones, tanto en épocas de crisis como en épocas de bonanza, siempre hay un comprador dispuesto a comprarte, ¿no? Obviamente, pues en un momento de crisis hay menos y el precio, pues a lo mejor se puede ver algo reducido, pero siempre va a haber esa demanda. ¿Qué ocurre? Si te vas, por ejemplo, al extrarradio o compras en provincias o que no tienen esa demanda, pues oye, un pueblecito a las afueras, a 90 kilómetros de Valencia. Pues hombre, ahí sí que puedes tener una rentabilidad alta porque estás comprando muy barato y como te decía, cuando más dinero vas a hacer es en la compra, entonces compras muy barato, lo alquilas, entonces tienes una rentabilidad muy buena, pero el día de mañana, si tú te quieres deshacer de ese producto, pues te vas a encontrar que nadie te lo va a querer comprar o va a haber una demanda bastante escasa y en un momento malo de mercado el producto se deprecia muchísimo. Mm. Entonces, pues bueno, yo creo que no hay una estrategia mejor ni peor, es lo que cada uno se sienta más cómodo. Y ya para terminar, José, ¿funcionan las redes sociales para captar y vender en el mercado del lujo? Pues bueno, eso es curioso porque es algo que hace años la gente lo veía como una locura y nosotros en Diza Consultores, empezamos a trabajarlo bastante y hemos demostrado a todo el mundo que funciona. Porque había una creencia, ¿no? De que cuando nosotros empezamos a hacer esto, oye, queremos hacer un vídeo de tu casa porque vamos a empezar a hacer redes sociales. Y la gente decía, pero que vas a sacar mi casa en Instagram, pero
Si eso no lo va a ver el cliente objetivo, pues hemos terminado demostrando que no. Nosotros empezamos a hacer todo esto, empezamos a promocionar nuestras viviendas en nuestras redes sociales y además creamos una estructura que es que está el perfil de Diza Consultores en Instagram, donde está pues, el perfil general de la empresa, y luego además de ese perfil pues hay otros de la gente que trabajamos en Diza y que tenemos nuestra marca personal. Entonces, digamos que damos como mucha más capilaridad a este tema y podemos tener mucho más alcance. Y nosotros hemos llegado a hacer operaciones que tanto el cliente que vendía la casa como el que la ha comprado nos ha venido 100% de redes sociales. Yo creo que son un arma brutal. De hecho, me decías antes, oye, consejos para alguien que está empezando en el sector inmobiliario. Pues esa, crea tu marca personal, créate un escaparate que va a poder consultar la gente, que va a poder descubrirte a través de ahí. Y yo creo que es una herramienta súper potente donde vas a tener un alcance que de otra manera sería muy difícil. Brutal. Pues animo a todos a que sigáis a Total. José en Instagram, confiéis en él para comprar o vender vuestra casa. Y sobre todo a todos los que queréis emprender, que tengo mucha audiencia que me dice, oye Javi, no estoy muy contento en mi trabajo, quiero progresar, ¿cómo lo haría? Hace tiempo hice un vídeo de cómo ganaría Sí, 1 millón de euros en 10 años. ok. Y precisamente Lo vi, es, lo es vi. muy gracioso porque hablaba precisamente de crear la marca personal en el sector inmobiliario por lo escalable que es, por lo que puedes crecer como Eso es. profesional. Así que animo a todos a que le sigáis a José en el perfil de Instagram. Espero que le podamos ver pronto en YouTube. Estoy ahí a ver si, Estás ahí a ver a ver si si le me das el comento. empujoncito. Nada, pues seguro que sí. Y Yo nada, creo súper que agradecido que hayas dentro de venido hoy poco. con nosotros a compartir tu experiencia, tus consejos. Nada, un absoluto placer y de verdad que agradecido que me hayas dedicado este ratito y que haya podido contar un poco más sobre mí y sobre lo que es el sector inmobiliario. Pues Así que muchísimas gracias, agradecido. José. Gracias, Javi, tío. Placer.